Hola, espero se encuentren bien. Hoy quiero hacer un pequeño puente conceptual entre los textos que les colgué la semana pasada, que ustedes están trabajando, y algunos otros recursos que puse a disposición para permitirles comprender el paso hacia el tema 2. Hasta ahora hemos venido trabajando con la base que nos brindaba el texto de Otto Maduro, el sociólogo del conocimiento, precisamente para poner en cuestión qué significa eso que llamamos realidad. Porque muchas veces se ha asociado, acá hay incluso un eslogan político que dice la única verdad es la realidad. El problema es cuando vemos cosas que pasan, pero no todos entendemos lo mismo. Es decir, vemos todos lo mismo cuando estamos mirando hacia un mismo lugar. ¿Qué nombres le ponemos? Porque evidentemente llamar a algo accidente o normalidad, llamar a algo bueno o malo, catalogarlo en algún sentido es ordenarlo. Y precisamente esto es lo que nosotros distinguimos. La verdad ya es un juicio acerca de las cosas que pasan y por lo tanto darle categoría de realidad implica que asociamos lo que nosotros comprendemos de esas cosas que pasan como confirmadas por una forma de conocer. El problema es que no todos vemos lo mismo, ni todos le damos los mismos nombres. Ponerle un nombre en algún sentido, llamar a las cosas de una determinada manera, es organizarlos y es conocerlas de una determinada manera. Luego, cuando yo enseño esos nombres, cuando yo reproduzco ese discurso acerca de las cosas que pasan, cuando lo reafirmo, lo que estoy haciendo es, cuando lo comunico a otros, por ejemplo en este caso yo dando una clase, lo que estoy haciendo es reafirmar ese orden y reconocerlo. Cuando ese orden se transforma en rutinario, en habitual, se transforma en un hábito de reconocimiento de las cosas que pasan, entonces le llamamos normal. Y esa normalidad es la base de la normatización, es decir, es lo que nos permite luego generar o reconocer leyes. Las leyes que a medida que un orden se reproduce, genera el reconocimiento de la gente que habita ese orden y al mismo tiempo garantiza el cumplimiento de ciertas leyes, ciertas normas que permiten que la gente se sienta reconocida, ese orden hace que se genere un estado de contención, de que la gente se sienta contenida y por lo tanto contenta. Fíjense ustedes que hay toda una derivación de la misma raíz. Y a eso nosotros le llamamos bueno. Entonces ese orden que se comunica va a ser un orden moralmente bueno. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, dice Otto Maduro, y como ustedes habrán podido ver en la Isla de las Flores, o también cuando cuestionábamos, por ejemplo, la mirada de los mapas desde una perspectiva distinta, no tomando la cuestión ideológica, sino simplemente la cuestión cartográfica de cómo se lleva, por ejemplo, una pelota a un orden bidimensional, evidentemente hay una resistencia de la realidad a ser catalogada. Digo, si yo quiero llevar esta pelota de goma a un plano tridimensional, a uno bidimensional, necesito partirla y aplastarla. Es decir, hay una cierta violencia sobre la realidad. Bueno, cuando esta violencia es ejercida en gente que no se siente reconocida, en gente que se siente o que experimenta un sufrimiento por una demanda mayor de energías, por ejemplo, una explotación de sus fuerzas vitales, o cuando hay una postergación en la satisfacción de sus necesidades,
o directamente no se siente reconocida porque se siente excluida de ese orden, aparece y a partir de esas personas una crisis en la mirada que se hace de esa realidad. Y aparece una crisis en la valoración que hacemos de esa realidad, en eso que llamamos verdad. Yo ahora les voy a ofrecer a ustedes otro texto, un texto de un español que se llama Santiago Albarrico, donde precisamente lo que él va a mostrar es la diferencia entre lo que llamamos realidad y lo que llamamos verdad, como el orden donde se deciden se toman las decisiones acerca de nuestra vida, ¿sí? Eso que llamamos verdad, lo que define, decide, y el orden en el cual nosotros reproducimos nuestra vida, es decir, la realidad. Para poner allí en cuestión entonces la perspectiva de la realidad desde el punto de vista del otro, no del que se siente identificado con esa realidad como buena, sino la del que no se siente identificado, la del otro, la del que no comparte la misma identidad que de aquellos que defendemos un orden determinado. ¿Y qué hacemos entonces con esa crisis? Porque esa crisis evidentemente va a generar un cuestionamiento. De hecho, la palabra crisis viene de un verbo griego que es krinein, que significa sopesar, volver a medir, volver a poner en cuestión algunas maneras de entender. Bueno, evidentemente esto nos va a llevar a una perspectiva crítica de la moralidad, de eso que llamamos bueno, y es eso lo que nosotros vamos a llamar una mirada ética crítica. Por eso, junto con el texto de Santiago Albarrico, va a aparecer un texto de ética ambiental y va a aparecer también un pequeño video de un pedagogo inglés que ahora vive en Estados Unidos, que se llama Ken Robinson, que critica la perspectiva de domesticación que ejerce el sistema educativo cuando no educa para la creatividad que precisamente permite una mirada crítica. Sin entender que lo creativo signifique siempre algo crítico, pero que evidentemente la crítica conduce a cuestionar, y ese cuestionamiento implica aprender a ver de otras maneras, y esto reclama evidentemente un cierto grado de creatividad. A esto le vamos a asociar también una primera perspectiva ambiental, que es la de un documental que ya tiene varios años. El documental se llama Home, es de un documentalista francés, Jean Arthus Bertrand, que ha hecho también otra serie de otros documentales posteriores, pero pone en cuestión precisamente una forma o un criterio de urbanismo que puede ser muy interesante para una mirada crítica y creativa en la formación por ejemplo, de los arquitectos y las arquitectas.